Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, vamos a comenzar con el tema que nos corresponde para la sesión del día de hoy. De hecho, para el día de hoy está un poquito más rápida la sesión. Ya solamente es un tema por ahí que tenemos pendiente para cumplir con lo que nos marca el programa. Es teorema de Bayes. Por ahí, la semana pasada, el día viernes, nos quedamos hasta probabilidad condicional. Entonces vamos a tener que recordar un poquito de lo que era probabilidad condicional para comenzar con lo que es teorema de Bayes. Entonces les voy a compartir mi pantalla. En la parte teórica del día de hoy va a ser unos 5 minutos, yo creo, y de ahí nos vamos al ejercicio para que se entienda mucho mejor. Entonces, déjenme compartírselos. Y si me pueden decir que ya se ve, estaría perfecto. Listo, profe, ya se ve. Eso. Muy bien, muchas gracias. El teorema de Bayes, básicamente, bueno, es un modelo que se plantea por Pierre-Simon de Laplace. Básicamente, y bueno, basado en los trabajos de Thomas Bayes, ¿qué es lo que ellos plantean con lo que es el teorema de Bayes? Toman de referencia la probabilidad condicional, es decir, decimos que la probabilidad de un evento A va a condicionar la probabilidad de un evento B. ¿Sale? Por ahí escuché el Profe, audio de alguien. Sí. sí, ¿se puede grabar la clase? Ah, ok. Ahí va. Gracias. No, no hay de qué. Entonces, como les comentaba, prácticamente teníamos esta parte, ¿no? Que un evento estaba condicionado por otra. ¿Y cómo es que se plantea o cómo es que inicia este planteamiento? Nos dice, bueno, antes de llegar allá, si nosotros recordamos un poquito de lo que era la probabilidad condicional, que fue lo que vimos las sesiones de la clase pasada, nos decía que un evento o una probabilidad puede estar condicionada a alguno otro o a circunstancias adicionales, que era lo que nosotros leíamos en la probabilidad como dado a que pasa algo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que un vendedor con experiencia logre una venta? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que logre una venta dado que tiene la experiencia? O en este otro caso, en este otro ejercicio que realizábamos, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer, dado que se sabe que es ascendido? Entonces, si se fijan, tenemos dos eventos, el que sea mujer y el que sea ascendido, y uno está condicionando al otro. Entonces, cuando tenemos esto, una probabilidad condicionada, podemos también utilizar lo que es el teorema de Bayes, pero en este caso vamos a tener mucho más elementos o vamos a tener más factores que se involucran. Es decir, yo no puedo utilizar la misma fórmula de teorema de Bayes para la parte de probabilidad condicional o la probabilidad condicional para la parte de teorema de Bayes. Ya que en el teorema de Bayes, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos básicamente el espacio muestral, pero de lo que serían todos los elementos o todos los posibles resultados de ambas probabilidades, es decir, la multiplicación de la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. ¿Sale? Entonces, ahorita les voy a explicar mucho mejor la fórmula. Vamos a tener la probabilidad condicionada y vamos a estar multiplicando la probabilidad de A y después la probabilidad condicionada por la probabilidad de B y así sucesivamente. Y esto se dividirá lo que será nuestro evento o suceso de interés. Entonces, si se fijan, también necesitamos otro de los conceptos que ya hemos visto, que es la interpretación clásica de la probabilidad, que un evento de interés se divide entre el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados posibles. ¿Cómo se planteó el inicio de este teorema? Básicamente se hacía reflexiones sobre la probabilidad de que Dios exista. Es decir, se planteaba como cuál es la probabilidad de que Dios exista
dado que suceden varios fenómenos naturales. Entonces, cuando en ese momento se planteaban algunos fenómenos que no se veía o no se tenía alguna explicación tan lógica, entonces decían eso, ¿cuál es la probabilidad entonces de que un Dios exista, dado que tengamos ciertos fenómenos naturales? Y entonces, bueno, ya se hacía aquí el desglose de la fórmula. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos? Pues ¿cuál es la probabilidad entonces, en este caso, de que todos estos fenómenos, el fenómeno 1, el fenómeno 2 y así sucesivamente, contribuyan a la probabilidad de que exista un Dios? Y también lo planteaban de otra manera, o podíamos plantearlo de otra manera. Podíamos decir, o se planteaba en ese momento, cuál es la probabilidad de que todos los fenómenos existan, dado que hay un Dios, ¿vale? Entonces también había otra posibilidad. Y aquí, por ejemplo, si nosotros lo planteamos de esta manera, aquí le pongo F sub I porque puede haber muchos fenómenos, ¿sale? Puede ser un tornado, puede ser un ciclón, un huracán, un terremoto, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los fenómenos naturales que conocemos. Entonces decíamos, pues ¿cuál es la probabilidad de que todos esos fenómenos existan dado que hay un Dios? Entonces lo planteábamos de la siguiente manera, que aquí ya me voy a adelantar un poquito la fórmula, pero bueno, nada más es para ejemplificar. Decíamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad es decir, de que haya un Dios, dado todos esos fenómenos? Es decir, también tomamos esa posibilidad, dado que existan todos nuestros fenómenos. Y eso lo multiplicamos nosotros por la probabilidad del fenómeno de interés o del suceso de interés. Por ejemplo, yo no me lo voy a poner probabilidad de FI. Ya cada uno pues podemos ajustarlo al fenómeno que quisiéramos estudiar. Supongamos que es un incendio, entonces sería la probabilidad de que Dios exista dado que hubo un incendio por la probabilidad de que haya un incendio. Y aquí es donde suele haber más confusión, la sumatoria de cada uno de los fenómenos que yo estoy estudiando, es decir, de I igual a 1 hasta n, por la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad de que Dios exista, dado todos esos fenómenos que estamos estudiando, que se están estudiando. De ahí, aquí no le voy a poner I igual a nada, no estamos ejemplificando, por la probabilidad. Aquí sería por la probabilidad de FI. Tantos FI como tengamos de I igual a 1. Entonces así se planteaba y entonces empezaban a hacer cálculos matemáticos para determinar alguna pregunta que se tenía. Entonces, pero en función de más probabilidades o de muchos eventos que se conocían. Mientras más información, pues mejor. A diferencia de probabilidad condicional como lo vimos la semana pasada, donde nada más influía una probabilidad para un tipo de evento. Y en este pues vamos a tener muchos más eventos. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Deseamos encontrar la probabilidad de un suceso B dado otro A, pero que tenga más alternativas. Por ejemplo, que estemos estudiando un incendio, también un huracán, también un ciclón, un tsunami, un terremoto, etcétera. Entonces vamos a meter mucho más elementos. Para ver cómo se obtiene esta regla, se tomará también en cuenta la regla de la multiplicación, que es justamente lo que expresamos aquí. Estaremos multiplicando la probabilidad condicionada por la probabilidad exclusiva del evento. De igual forma lo estaremos haciendo acá abajo, la sumatoria de esas multiplicaciones. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No puedo ver quién tiene la mano levantada, no sé por qué. Desde hace rato estaba entrando con mi tablet, pero como que no carga. Como toca estar cambiándome de sesiones, como que no agarraba muy bien. ¿Dudas o preguntas? Parece ser que no. Ok. Esta sí, por favor, tómenle captura. Esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios. Se las voy a ir explicando nada más ahorita. La probabilidad del evento AI, es decir, o quiere decir que vamos a tener distintos eventos A. Por ejemplo, lo que les decía, podemos tener un terremoto, podemos tener un
un huracán, podemos tener un tsunami, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí 3 eventos. Tenemos el evento 1, el evento 2 y el evento 3. Entonces, puede haber 3 eventos A. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos 3 eventos, dado un evento B? Supongamos lo de que Dios exista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un terremoto, un huracán y un tsunami sucedan, dado que Dios existe? Eso es un planteamiento retomando el ejemplo, ¿no? Ahí a veces queda muy claro con este. Y es igual a la probabilidad del evento B, dado el evento A y cualquiera de los 3 que estemos tomando, es decir, el terremoto, el huracán y el tsunami. Entonces, si se fijan, acá arriba en la parte del numerador va a lo que es el evento de interés. Si a mí me interesara estudiar, por ejemplo, el huracán, entonces sería la probabilidad de que Dios exista, dado que estoy estudiando el huracán, o dado que selecciono el evento huracán, por la probabilidad de huracán, ¿sale? Que tiene el huracán de suceder. Y eso lo divido entre la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de la probabilidad de que en este caso Dios exista, dado, y aquí sí voy a hacer la de todos, es decir, voy a tener la de el terremoto por la probabilidad de terremoto, aquí nada más así para ejemplificar, ahorita traemos un ejemplo, más la de que Dios exista, dado el huracán por la probabilidad de huracán. Aquí estoy escribiendo medio feo, pero ahorita en el ejemplo lo hacemos más. Más y así hasta el evento AN que se tenga, ¿sale? Entonces sería la probabilidad de que Dios exista, o la probabilidad, aquí está, dado el evento AN multiplicado por la probabilidad de AN, ¿sale? Aquí nada más es para ejemplificar, que de hecho ya no me saltaba el del tsunami. Entonces tenemos 1, 2, los 3 posibles resultados posibles, esto de acá. Es decir, tenemos todo nuestro espacio muestral. ¿Cómo lo leo? La probabilidad ahí, porque van a decir, oiga, profe, entonces es una pregunta común. ¿Cuál es la diferencia si yo estoy buscando la probabilidad de que suceda por ejemplo, un huracán, y yo estoy multiplicando ya por la probabilidad de huracán? Entonces, ¿por qué no sería esta nada más el resultado y ya? Sería ese el resultado si fuera una probabilidad a priori. ¿Qué quiere decir una probabilidad a priori? Una probabilidad antes de realizar un estudio o alguna demostración por algún dato histórico, pero que solamente se estudia ese evento. Pero aquí recordemos que en Teorema de Bayes vamos a ver cómo se involucran más eventos a un posible resultado de un huracán, en este ejemplo, ¿no? Entonces, no se confundan ahí, no es que el resultado digan, ya me lo está dando el ejercicio, ni nada por el estilo, sino que es una probabilidad a priori antes de hacer el estudio. Y cuando hacemos la probabilidad condicional, ya metemos más factores que nos pueden ayudar a determinar si la probabilidad es más, o que la probabilidad sea más acertada. La probabilidad de B dado a I es una probabilidad condicional. Y entonces también aquí puede surgir otra duda. Oiga, profe, si aquí yo estoy poniendo probabilidad de AI dado B, ¿cuál es la diferencia entre la probabilidad de B dado AI? Esta es la que nosotros buscamos. ¿Sale? La probabilidad a posteriori, que es la que se hace después del estudio, es decir, la probabilidad final. Y esta es la probabilidad que me está condicionando el evento B, es decir, que Dios exista, es la probabilidad que me condiciona al evento que yo quiero estudiar. Entonces es una probabilidad condicionada. Esta es la probabilidad condicionada dentro de la fórmula, y la posteriori es la que nosotros planteamos al principio. Y por último, la probabilidad de B es una probabilidad total. ¿Esta a qué se refiere? Ahorita la vamos a ver, que es la que se pone eh, acá abajito, ¿vale? Para que quede más claro, es la probabilidad total. Realmente ahorita lo que nos interesa, o que me interesa que quede claro, es estas de aquí. ¿Dudas o preguntas con la fórmula? Yo, profe. Sí. Ahí, en este caso nos está diciendo que arriba va a estar el elemento que queremos estudiar, pero si en algún caso queremos estudiar los 3, ¿se pueden colocar de igual manera los 3 o tienen que ser por separado cada uno? Sí, yo coloco los 3, que es lo que pasa. Inclusive hasta por deducción. Bueno, ¿qué se imagina que pasa si yo pongo, supongamos que aquí tengo mis 3 elementos, que es todo mi espacio muestral? Es pregunta, ¿eh? Y yo Sí. pongo el elemento 1, pongo el
otro evento y pongo el otro evento. ¿Qué es lo que pasaría si yo pongo los tres? ¿Qué resultado creo que obtendría? Un Eh, 100%. ajá. Uno más Ah, grande, resultado más grande. un resultado más grande, o sea, ¿cuánto? Dígame un valor más o menos. Pues, Más allá de 100, no. menos de 100, Sí, sería el 100%. 100%. Entonces, eso es lo que pasaría si yo meto en esta parte mi 100, en mi ejercicio el 100%, perdón, los tres elementos en la parte de arriba, los tres eventos. No está mal, puede hacerse para demostrarse. Comúnmente, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace el que me interesa a mí y los otros se toman como comprobación. Vaya, si me da la sumatoria del 100%, quiere decir que lo hice correcto. Entonces, si en caso del ejercicio yo les pido uno en específico, solamente háganlo con un uno y el otro háganlo para demostrar. Pero sería un tanto ilógico en los ejercicios que les pidiera o que hicieran el de los tres, porque pues sería el 100%. Entonces, se puede, sí se puede, pero tiene que dar el 100%. Tienen que revisar eso, que les dé el 100%. Entonces se puede poner, pero entonces aquí ya no estamos cumpliendo con la interpretación clásica de la probabilidad, que es decir, quiere decir el evento de interés, un evento de interés. Si ya ponemos los tres, pues adelante. Nada más cuidado que nos dé el 100%. También puede suceder que me interese ver eso. Inclusive pudiera llegar a dar el caso que me imagino que pudiera ser que no del 100%, entonces sería un evento que deberíamos de estudiar, alguna posibilidad que pudiera tenerse por ahí, que inclusive sumando tres elementos no nos dé el 100%. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos un evento en el cual puede haber pues mucho más fenómenos, ¿no? No estamos analizando nosotros estos tres, pero como tenemos mucho más de estos tres, pudiera ser que no nos dé el 100%, que nos dé solamente un 36%, imaginemos, ¿no? Un escenario así. ¿Qué quiere decir? No que estemos mal, quizá, o los datos que o los datos que utilizamos para realizar el ejercicio, para el estudio, esto lo comento porque en la vida real sí puede suceder, en los ejercicios pues sí les va a dar el 100, ¿no? Pero después en eventos en los que nosotros no conocemos todos los factores, es decir, todos estos eventos, y que nos dé un resultado así, pues van a decir, ajá, pues aquí yo me acuerdo que el profe me dijo que tenía que darme 100. No necesariamente, porque puede ser que yo tenga X1, X2, X3, X4, y así sucesivamente, supongamos que tenemos 6 factores. Que realmente, aún así, con 6 factores, con 1, 2, 3, 4, me faltó el 5, ahí está. Aún así, con 6 factores hay una parte que nosotros recordemos que se llama aleatoria, es decir, al azar. Es decir, hay una pequeña porcentaje o hay un porcentaje que nosotros no desconocemos, mejor dicho. Es decir, ese porcentaje es complicado que nosotros lo encontremos porque son causas que no nos corresponden, causas incontrolables, no controlables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo metí nada más X1, que es el terremoto, X2, que es el huracán, y X3, que es el tsunami, pues me falta todavía esto, ¿no? Considerar el X4, el X6 y el X5. Al no considerarlo o al no saber que existen, estoy teniendo un sesgo en esa información. Ese sesgo representa un porcentaje que me está faltando, que sería el 64%. 64% dividido entre estos tres factores de acá, más la parte aleatoria. Esto quizá ahorita pueden decir, quién sabe de qué se fumó el maestro, pero va a quedar mucho más claro en un tema, en una unidad que se llama análisis de regresión múltiple, creo que es la unidad número 5. En esto es cuando nosotros vamos metiendo más factores a nuestro estudio, nuestra parte aleatoria se va reduciendo. Entonces, ¿cuál es el punto al que quería llegar? Si tenemos un evento, o si tenemos un ejercicio, un experimento en el cual tenemos todos los eventos con las probabilidades y decimos que ese es el total, si lo hacemos en conjunto nos tiene que dar el 100%. En un experimento tal vez en la vida real donde estamos considerando unas cuantas variables, unos cuantos factores de un total, no necesariamente tendría que darnos un 100% o cercano a un 100%, porque inclusive acá en los ejercicios donde lo conocemos todo, puede llegar a darnos un 99,
un 98% por mucho, porque puede pasar que en los ejercicios sí consideren la parte aleatoria. Entonces, podemos tener esos dos casos. No sé ahí, compañera, si ya aclaré un poco la duda o dejé más dudas. Creo que me expandí No, un poquito. está bien, profe. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, aquí está. Ya copiaron la fórmula, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, muy bien. Entonces voy a pasar a la siguiente lámina, que es un ejercicio. Vamos a verlo con un ejercicio, es mucho más fácil. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Creo que se saturó mi audio porque como que no escuché a nadie. Si quiere, yo le ayudo, profe. Adelante. Si quiere yo ¿Qué leo, gusta? profe. Ok. A ver, adelante la participación nueva de un nombre que no ha activado. Adelante. Dice, en la siguiente tabla se resumen los datos de fabricación de un producto mediante distinta maquinaria. En la segunda columna se muestra el porciento con el que contribuye cada máquina a la producción. En la tercera, el porcentaje de artículos defectuosos y en la cuarta se encuentra ese porcentaje expresado como la probabilidad de defectos dada cada máquina. ¿Cuál es la probabilidad de que, habiendo elegido un artículo defectuoso, este provenga de la máquina 1? Excelente, muchas gracias. Voy a plantear primero nada más lo que me pide para de ahí hacer el desglose y que ustedes identifiquen cada uno de los elementos de la fórmula. Me pide la probabilidad en la máquina 1. Ahí está. Dice, la probabilidad de que habiendo elegido un artículo defectuoso, este provenga de la máquina 1. Es decir, la probabilidad de que se tenga de la máquina 1 un elemento seleccionado y que este sea defectuoso. Esto es lo que me está pidiendo mi ejercicio. Entonces, si ustedes recuerdan la fórmula, vamos a tener la probabilidad condicionada, que es la que nos está dando aquí nuestro ejercicio ya, probabilidad condicionada, por la probabilidad de cada una de las máquinas. Tenemos la máquina y tenemos la contribución a la máquina. La contribución viene siendo lo que es nuestra probabilidad de cada máquina. Es decir, la máquina 1 contribuye en un 40%, la máquina 2 en un 30%, la máquina 3 en un 20% y la máquina 4 en un 10%. Entonces ya tenemos, vayan viendo los elementos de la fórmula. Ya tenemos las probabilidades condicionadas para cada una de las máquinas, ya tenemos las probabilidades de cada uno de las máquinas o cada uno de los eventos, en este caso pues tenemos 4 eventos. ¿Y qué más nos hace falta? El porcentaje de defectuosos, que ese lo tenemos aquí. Ese porcentaje de defectuosos es la probabilidad entonces que nosotros tenemos de que cada una de estas máquinas genere uno de estos artículos. Este entonces, o este por lo tanto, será la multiplicación que nosotros de la probabilidad condicionada también, que si se fijan, esta es la misma información que esta de acá, solo que aquí está expresada en porcentaje y aquí está expresada en decimal. Entonces, aquí es donde luego se suele... Aquí este ejercicio me gusta ponerlo de inicio porque está muy bien explicado en la tabla, es decir, les da la información ya como bien digerida. Habrá ejercicios en los que no suceda así, pero aquí ya en esta tablita lo podemos resumir. Entonces vámonos a la pizarra para resolverlo. Descartar. Y me lo voy a llevar el ejercicio de una vez. A ver. Déjenme abrir aquí el ejercicio. Su pizarra. Creo que ya abrí de más. Aquí está, ocupo nada más esta. Dame un momento en lo que copie el ejercicio aquí a la pizarra. Que este sí va a estar medio interesante, un poquito largo de escribir. Voy a copiar la tabla. Y voy a copiar la fórmula de una vez. Lo primero que tenemos que hacer
es establecer lo que nos está solicitando nuestro ejercicio. Déjenme tratar de copiarlo un poquito más corta, que no abarque tanto espacio. Esa es la fórmula, se las voy a explicar mejor aquí para no estar pasando todo. Ahí está. Lo primero que tenemos que determinar es lo que se nos está solicitando. En este caso, hay que plantear el ejercicio en términos de los eventos que nosotros estamos estudiando. ¿Qué es lo que yo hice? Con la fórmula que les había dado, solamente sustituí el evento ahí por el evento de saber qué o de qué máquina es el que proviene ese defecto, que sería MI. ¿Cuántas máquinas tenemos? Tenemos 4 máquinas. Entonces tenemos la probabilidad aquí condicional. Esta es la probabilidad a posteriori. Tenemos nuestra probabilidad, en este caso condicional, y tendremos nuestra probabilidad aquí. Esta, la MI, será, para que lo vean, nuestra probabilidad a priori. ¿Sale? A priori, condicional y a posteriori. Son los 3 elementos que estamos analizando. Entonces, ya los tenemos todo, a posteriori, condicional y a priori. Pero haciendo referencia a cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Si yo hago el desglose de esa fórmula, me quedará entonces de la siguiente forma. La probabilidad para cualquiera de las 4 máquinas estará de la siguiente manera. Puede ser la máquina 1, máquina 2, máquina 3 o máquina 4. Sigo dejando el MI acá arriba. Pero el desglose es lo interesante. Esta sumatoria se traduce como la probabilidad condicional de la máquina 1 por la probabilidad a priori de la máquina 1, más la probabilidad condicional de la máquina 2 por la probabilidad a priori de la máquina 2, probabilidad condicional máquina 3 por la probabilidad a priori máquina 3. Y probabilidad de la máquina 4 condicional por la probabilidad de la máquina 4 a priori. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El desglose, es decir, encontrar nuestro espacio muestral. Y acá arriba tendríamos nuestro evento de interés. El ejercicio nos está pidiendo para la máquina 1, es decir, ¿cuál es la probabilidad? Déjenme borrar ahí lo de espacio muestral, ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que en la máquina 1 se haya seleccionado un defectuoso? Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo el M sub I por el evento de interés, que sería M1, que venga de la máquina 1. Lo único que cambia en nuestra fórmula, como pueden ver, es la parte superior, el numerador. ¿Sale? Sustituimos en la fórmula por el evento de interés, que es máquina 1. La parte del denominador queda exactamente igual. Entonces, con esta es con la que nosotros nos quedaríamos para poder obtener nuestro resultado. Vamos ahora sí a nuestra pizarra. Nada más que quería que vieran esta, de dónde salía o dónde iba a salir esta fórmula que iba a poner allá. Este es nuestro modelo general. Nada más que lo traduje de A y B a la probabilidad de un defectuoso, que es lo que significa de aquí, y la probabilidad de MI. Cuando ustedes hagan los ejercicios, voy a pasar la fórmula a la última nada más. Cuando ustedes hagan los ejercicios, pongan por favor qué denominaron como A, qué denominaron como B, para que entienda yo al momento de estar revisando sus ejercicios. Ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la solución. Inclusive ustedes ya pueden empezar a hacerlo en su libreta para que ya nada más obtengamos, les pregunte los resultados. Bueno, vamos a hacerlo desglosado. Nada más dejen que... Le digo que hoy amaneció media lenta mi tablet y como que no agarra tan rápido, no sé por qué. Pero creo que ya llegó, ya. Ahí está. Es la 15, aquí está. Entonces, les pido por favor que cuando hagan los ejercicios pongan, por ejemplo, D significa en este caso defectuoso. También lo voy a poner aquí para que ustedes cuando lo estén estudiando, defectuoso.
sepan a qué se refiere cada una de las letras. Y MI significa de qué máquina viene o de qué máquina proviene lo que estamos analizando. Máquinas. Ahí está. Esa es la notación que nosotros utilizamos. Ahora vamos a hacer la sustitución en nuestra fórmula. Nos dice la probabilidad de la máquina 1. Voy a subirle un poquito. Ahí está. La probabilidad de la máquina 1, dado que se presentó un defecto, es igual. Les recomiendo que primero hagan el denominador para que no les quede ahí algo medio extraño. ¿Cuál es la probabilidad condicional de la máquina 1? Si yo me voy aquí, sería el 2% o el 0.02. Esta es la probabilidad que tenemos condicionada para máquina 1. Entonces sería, ya no voy a escribir ahí la probabilidad, ya lo voy a sustituir. Sería 0,002. Aunque no me lo crean, donde hay más errores en este ejercicio es cuando pasan porcentajes a decimales o decimales a porcentajes. Sé que me confunden tanto en esta parte y es ahí donde hay los problemas. En pasar o en convertir datos, no tanto en aplicar la fórmula, sino en convertirlos. Y eso lo voy a multiplicar por la probabilidad a priori de la máquina 1, es decir, la probabilidad de que se tenga un defectuoso en la máquina 1, que sería entonces esta de aquí, el 40%, la probabilidad de máquina 1. ¿Cómo lo entiendo? Si yo estoy produciendo un 40% en la máquina 1, esa es la probabilidad que yo tengo también de que ahí pudiera salir un defectuoso. Pero nosotros antes conocemos o sabemos que hay un 2% que puede salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en teorema de Bayes? Tomar en cuenta todas las otras máquinas, todos los otros elementos para determinar si esta probabilidad es acertada. Entonces vamos a verlo. Puede ser que sí o puede ser que sea un poco mayor. Y entonces, sí. Bien, justamente hablándoles de eso, me pasé por andar platicando mucho. Ahí está. Listo. Entonces, como yo lo suelo poner en porcentaje, ahí está. Entonces, continúo con la siguiente máquina, 0,03. Y esto lo multiplico por la probabilidad entonces de la máquina 2, que sería el 30%. ¿Vale? 30. Más, y así me voy con cada una de las máquinas. Ahora con la máquina 3, 0.05 por el 0.20, que es el 20% de la máquina 3. Vamos a ver si nos alcanza aquí. Y eso se multiplica por el 0,04 por, híjole, aquí vamos a ver si nos alcanza, 0,10. Apenitas alcanzó. Y eso va a dividir, déjenme ver si me queda derechita, así quedó, ahí está, a la probabilidad del evento de interés, que en este caso el ejercicio nos pide la probabilidad de la máquina 1, que sería entonces el 0,02, está, se me trabó aquí, ahí está, por la probabilidad de la máquina 1, que es el mismo 0.40. Quiero que me den resultados por cada uno de estos, ¿sale? Ahorita les digo por qué. Bien, entonces, simplificando probabilidad de la máquina 1, dado la máquina 2, dado que viene un defecto, perdón, es, ¿cuánto me da 0.02 por 0.40%? 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. Ok, cuando tengamos este caso también es otra de las preguntas que suelen hacer, 8 por 10 a la menos 3. No me lo pongan así, háganlo, o si lo saben, poner así en la calculadora y hacer las cuentas, adelante, pero en las fórmulas, o cuando les pide la parte escrita, recordemos que el menos 3 significa los espacios hacia la derecha que tenemos
hacia la izquierda, perdón, para recorrer el punto. Es decir, aquí tendríamos 0, 0, 8. ¿Vale? 1, 2, 3. 3 espacios hacia la izquierda. Porque luego también hay ahí confusión. Profe, ¿qué pasa si me salió esto? ¿Significa que es negativo o estoy mal o qué onda? No, no significa. Simplemente es la notación. Entonces, gracias ahí por el resultado es 0.008. ¿Sale? Más, ¿cuánto da de la siguiente multiplicación? Del 0,03 por punto 30. Punto 9. ¿Punto 9? A ver, ahí chequen. No tiene que dar punto 9. A mí me da 0.209. Correcto. Si no vi el micropunto que estaba en el 30. Sí, está, es que como que les digo, luego al momento de, aquí en la tablet sí se ve, pero luego no sé por qué hay a veces en la pantalla como que no, entonces me toca marcarlos un poquito más. Igual si no se ve, me dicen. En la siguiente, ¿cuánto nos da? Si es .2 por 0.10, entonces será 0.010. Ok, y en el último nos tendría que dar, ya para hacerlo rápido, no me había visto la hora, 0.004. Y si se fijan, pues en la parte de arriba, en el numerador, sería la primera que establecimos, o la primera que encontramos, 0.008. Ahí está. Entonces, ¿cuánto me da la probabilidad ahora sí de M1? Específicamente, ya haciendo todo simplificando un poquito más, nos quedaría 0.008 dividido, hago la sumatoria de esos valores y me quedaría 0,031. Y esto es igual a un 25.81%. Ustedes lo corroboran. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Pues básicamente la probabilidad que nosotros tenemos de que cuando seleccionemos un artículo defectuoso, este provenga de la máquina 1, es de un 25.81%. Entonces, si se fijan, el otro 74% aproximadamente está perdido entre las otras tres máquinas. Por lo tanto, para 3 participaciones el día de hoy, esperen, ¿quién me va a dar? Ahorita les pongo ahí la probabilidad de que venga un defectuoso de la máquina 2, de la máquina 3 y la máquina 4. Levanten la mano en Teams, 3 personas que quieran participar. Tengo a Yaya, tengo una, tengo a María Fernanda y me falta otra persona. Y tengo a Brian. Listo, ahí quedó. Entonces bajamos los demás la mano, me quedo con María Fernanda, Brian y Yaya. Entonces, Yaya, la probabilidad de que venga un defectuoso de la máquina 2, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Ya yo puedo dejar el mismo denominador, que es el espacio muestral. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo que pondría acá arriba en el numerador, Yaya? La multiplicación de la máquina 2 de la probabilidad, que en ¿Cuánto este es? caso sería 0.03 por 0.30 y da pues 0.009 entre Correcto, ¿cuánto me da entonces? 0.031 y da 29.03%. 29.03%, correcto, muchas gracias. Entonces lo único que estamos haciendo ya es tomar estos de acá, ¿no? Ya tomé este para el primero, ya nos dijo este, entonces lo único que estamos haciendo es cambiarlos hacia el numerador. Falta el de la 3 y falta el de la 4. En la 3, María Fernanda. Es .01 entre .031. ¿Punto 1? .01. Ah, ok. Uh-huh. Y eso da .3225 y en el por ciento es 32.25%. ¿Cuánto da el tercer decimal?
8, 26. Ok, ojo, chequen ahí entonces el redondeo. Pero, correcto, muchas gracias María Fernanda. Y el último, Brian, tenemos la probabilidad de la máquina 4, de que se haya presentado un defectuoso o que se haya salido un defectuoso, ¿cuánto es? Yo tengo que arriba es la multiplicación de 0.04 por 0.1, Ajá, 0.04, ¿sí? y eso entre 0.031 da 12.9%. 12.9%. Ok, muchas gracias, correcto. Y entonces, si yo hago la sumatoria, Brian, ya de una vez, ¿cuánto me da esta sumatoria de estos 4 eventos? 25.81 más 29.03 más 32.26 más 12.90. 100%. Correcto, quiere decir que nuestro ejercicio está bien realizado y que sus cálculos también son correctos. Entonces, como pueden ver, esto es un ejemplo sencillo de lo que es el teorema de Bayes. ¿Dudas o preguntas que tengan? No, profe. No, ¿verdad? Está muy sencillo. Como está muy sencillo, vamos a ver otro caso. Este está más corto, si lo alcanzamos a realizar antes de que se acabe la clase. Lo único diferente aquí es que es otra situación. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ahí está. Yo, profe, Adelante. se analiza a los dos vendedores que tiene a su cargo un supervisor de aseguradora. Supongo que es Carlos y Mariana. Correcto. Carlos vende 75% de las pólizas y Mariana 25%. Carlos tiene quejas en 15% de las pólizas que vende y Mariana en 20%. Si un cliente presenta una queja, ¿cuál es la probabilidad de que Carlos vendiera la póliza? Ok, muchas gracias. Si se fijan, ahora no nos están dando ninguna tablita con nuestros datos ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo paso 1 que yo tengo que hacer? Determinar cuáles son los eventos que tengo. En este caso tengo el evento C, que es que Carlos vende la póliza. El evento M es que Mariana venda la póliza. Y tenemos otro evento, que es el evento Q, que es que se presente una queja. Entonces, recuerden, siempre pongan ahí sus variables. Cuando no nos las da, hay que expresarlas. Entonces, ahí están. Ya tenemos nuestros eventos. Lo voy a poner aquí arriba, eventos. Eventos. Ahí está. Este es mi paso 1, determinar cuáles son los eventos que tengo. En caso que no nos los den como en el ejercicio pasado. Paso número 2, ¿cuál sería? Determinar las probabilidades a priori, condicional y a posteriori. La posteriori pues es la que vamos a calcular. La condicional sí nos las da en nuestro ejercicio, aquí ahorita se las digo, y la probabilidad a priori también las tenemos. Entonces, probabilidad a priori, recordemos, es la que se expresa de cada uno de los eventos, es decir, la probabilidad de que venga una póliza de Carlos y la probabilidad de que venga entonces una de Mariana, que esta ya no le está dando aquí. Carlos vende un 75% de las pólizas y Mariana un 25%. Por lo tanto, esas son mis probabilidades a priori, es decir, antes de hacer un estudio, 25 y el otro es 75. Entonces ya tengo mis probabilidades, aquí le voy a poner con amarillo a priori. Ahí está. Y también me está dando el ejercicio otra probabilidad, que es la probabilidad, acá 3, le voy a poner. Esta es la condicional, también nos lo está dando. No en forma de tabla, pero nos lo está dando. Condicional. Ahí esa L me quedó muy junta, ahí está. ¿Cuál es la que nos dice? Carlos tiene quejas en un 15% en las pólizas que vende y Mariana en un 20%. Es decir, que si yo vendo una póliza,
o más bien, la probabilidad, lo voy a poner aquí escrito mejor, la probabilidad de que se presente una queja, dado que venga de Carlos, es de un 15%, ¿vale? Y la probabilidad de que se presente una queja, dado que viene de Mariana, es de un 20%. Ahí está. Entonces, podemos ver que ya tenemos nuestras probabilidades a priori, que es la que es individual, y tenemos nuestra probabilidad condicional, que es la que nos dice que la probabilidad de que presente una queja dado un vendedor es de un tanto por ciento. Por lo tanto, me está pidiendo el ejercicio cuál es la probabilidad de que Carlos vendiera la póliza. Entonces, ¿cómo lo planteo yo? ¿Cuál es la probabilidad de que del conjunto de Carlos se tenga la queja? Entonces, yo nada más voy a exponer aquí el desglose, que sería la probabilidad de queja Carlos, que en este caso es la condicional correspondiente a Carlos, por la probabilidad a priori de Carlos, dividido entre, aquí sí, tenemos 2, la probabilidad condicional de Carlos por la probabilidad de Carlos, es nuestro espacio muestral, recordemos, más la probabilidad condicional de Mariana por la... Ahí ese ya me quedó ahí medio feo. Por la probabilidad a priori de Mariana. Y como no tengo más eventos, pues me quedo con eso. Son todo lo que tengo. Ahí está. Siguiente, pues entonces ya nada más lo que tengo que hacer es sustituir mis datos. En la parte del denominador me quedaría entonces 0,15 por el 75%. Ahí está, que eso es lo de Carlos, más lo de Mariana, que sería el 20%, 0,20 por el 25% que tenemos de probabilidad a priori. 0,25. Y en la parte de arriba del numerador pues pongo la que me interesa, que es en este caso la de Carlos, que sería 0,15 por 0,75. Si yo simplifico de estas multiplicaciones, ustedes vayan corroborando, me quedaría entonces en la parte de abajo 0.1125 más 0,05. Y entonces, como estoy buscando la de Carlos, sería 0.1125, que se divide entre esos dos elementos. Al momento de hacer la división, obtengo entonces un porcentaje de un 69%. Vamos a corroborar. 0.1125 entre 0.1625 nos da 69, dos decimales, déjenme utilizar aquí, 69.23%. Ahí está. Con un momento pues no se expresan con decimales los porcentajes, pero ahorita para revisar y todo eso, pues sí los voy a necesitar. Entonces, por otra participación, ¿quién me dice la de Mariana para corroborar que nos dé el 100%? Sí, ya. ¿Cuánto nos daría? Me da 30.76. Bueno, 77 redondeándolo. 30.76, que sería entonces el 0.1125 más... Bueno, voy a escribirlo ya aquí la suma para no escribir tanto. Aquí ya. Sería el 0.1625 y eso es 0.05 y nos da ¿cuánto? Ya 0.3078.
30.78%. Aquí, como pueden ver, quedó un poquito, nos pasamos por un poquito en los decimales. Pero no pasa nada, es por el redondeo y porque pues son cuentas con decimales. Entonces, por eso quedó ahí un poquito más arriba del 100%. Pero si lo sumamos, también nos tendría que dar una aproximación a 100%. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan aquí en este ejercicio, con este ejercicio? Es que no necesariamente tienen que darles una tabla, sino que con los datos o la información que les dé, ustedes tienen que clasificarla. En el ejercicio pasado ya se las daba muy digerida, ¿vale? En este de acá ya se las daba en una tablita, ya nada más había que hacer la sustitución de estos datos en nuestra fórmula. En este caso, en este otro ejercicio, ¿qué es lo que pasó? Nos da el texto y nosotros hay que clasificarlo en eventos, en la probabilidad a priori, en la probabilidad condicional de cada uno y por lo tanto hacer los cálculos correspondientes. Un tip: el ejercicio nos va a dar la probabilidad condicional expresada así. ¿Sale? Ustedes exprésenla así. Entonces, cuando no sepan cómo escribir la probabilidad a posteriori, es decir, la que me están pidiendo, identifiquen primero la condicional y con la condicional van a saber mucho más fácil expresar la que les están solicitando. ¿Vale? De todos modos, tomen la fórmula inicial, la que nosotros, la que les proyecté al inicio de lo que es teorema de Bayes. Se las pongo aquí para que con esa se guíen cuando estén haciendo ejercicios. Se las pongo ahí rapidísimo. Esta. Ayúdense o apóyense con esta. ¿Sale? Esta prácticamente es la que ustedes van a utilizar, la que estarán apoyándose para que determinen, porque van a decir, profe, es que cómo entonces determino cuál es la condicional y cuál es o cómo escribo o cómo lo identifico. Yo como empecé haciendo estos ejercicios en su momento, pues en aquel tiempo cuando me tocaba realizarlos, de estudiante me ayudaba mucho con esta fórmula. Tomaba la fórmula principal, esta sin modificaciones, e iba identificando cada uno de los valores. Entonces decía, si la probabilidad del evento condicional tiene que ser primero el evento B y después el AI, entonces quiere decir que mi evento B es la queja y el evento AI va a ser Carlos o Mariana, que sea el vendedor. Entonces así, si se fijan, ya expresamos nuestra probabilidad condicional. Primero va la variable que estamos estudiando y en segundo lugar van las posibilidades que tengo. La a priori es la individual, esta no hay pierde. Esta sí, pues pudiera ser donde hay un poco de error. Y después, ya entonces la posteriori nada más es invirtiendo los papeles de la condicional. Primero Carlos o Mariana y después la queja. ¿Dudas o preguntas que tengan? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, son 7:58, me extendí un poquito más, también hay por las fallas de conexión que tuve al principio, pero terminamos en tiempo. Examen, evaluación programada para próximo, iba a decir miércoles, pero mañana es miércoles, próximo jueves, ¿sale? Para que tengan el día de hoy, mañana para estudiar. Mañana iniciaría yo unidad nueva, pero si tienen dudas o preguntas de los ejercicios, mañana las atendemos. ¿Sale? Si no hay ningún comentario, duda o pregunta, mañana platicamos un poquito más de lo de la evaluación, las dudas que tengan y así. Y revisamos fechas también. Si no hay nada más, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención y tengan un excelente día e inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Buen día. Buen día, nos vemos. Que esté bien. Gracias. Gracias igualmente. El profe, gracias. Nos vemos.